Fíjese que en San Ángel se ubica una casona del siglo XVII, lo cual ofrece un recorrido por la historia a través del arte. Por supuesto, estamos hablando del Museo Casa del Risco. Acompáñame a conocerla. En la Ciudad de México existe una muestra de un estilo arquitectónico de finales del siglo XVIII. Se trata del ultrabarroco, un estilo religioso popular en retablos y fachadas. Este único ejemplar es una fuente y se encuentra en el Museo Casa del Risco. La fuente del risco está elaborada con pedacería de porcelana china, que es a lo que le llaman los riscos. Los espejos rotos, que son de mala suerte, pero si se reutilizan son de buena suerte. Más aparte las conchas nácares, que en aquel entonces abundaban. Y bueno, pues este conjunto de elementos se hicieron para decorar, para revestir muros, jardines, brocales de fuente. Este museo, el cual forma parte del Centro Cultural Isidro Fabela, cuenta con 7 salas en donde se exponen obras mexicanas, pinturas europeas y esculturas, además de una colección de arte reunida por don Isidro Fabela. Vamos a encontrar salas de arte barroco europeo, barroco mexicano, religioso, barroco civil, unos retratos increíbles que ni siquiera la reina de Inglaterra tiene, como 3 retratos de François Clouet, de este pintor tan importante para los franceses. Y bueno, pues vamos a ver a lo largo de las salas una recreación del comedor de Isidro Fabela, un comedor de 8 plazas que se puede hacer en ampliación. Este espacio también cuenta con una reproducción de lo que fue el estudio de Fabela, además de un retablo de la entrada de Agustín de Iturbide a la ciudad al consumarse la independencia de México. Este museo cuenta con actividades para toda la familia y son completamente gratuitas. Si desea conocer la oferta cultural en este espacio, puede buscarlos en Facebook como Museo Casa del Risco. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.